Bueno, se los adelantábamos. La Comedia Nacional arde y de entre las llamas viene su director, Gabriel Calderón. Bienvenido, ¿cómo estás? En el buen sentido arde, ¿no? Es un Bueno, juego. me encantó esa premisa para este año porque creo que hay ahí un movimiento fuerte, ¿no? En estos 75 años. Sí, bueno, lo charlamos mucho entre nosotros y nosotras ahí en la comedia. Justamente una de las tragedias contemporáneas que siguen preocupando a los teatros, a los edificios, digamos, es el incendio. Siempre se cuenta a Shakespeare, a Molière, a Lope de Vega, a todos se les incendiaban los teatros. Incendios, ¿no? Eran de madera, pero los teatros contemporáneos se siguen incendiando. Es más, cuando uno va al Solís o al Sodre, tuvo su época cerrada. el Solís se incendió. Es decir, tenemos el Solís nuevo que tenemos porque se cerró por incendio. Tenemos el Sodre nuevo que tenemos porque se cerró por un incendio. Y cuando uno visita cualquiera de estos dos edificios emblemas de la cultura nacional, uno de los lujos que te muestran contemporáneos es que tienen un telón cortafuego, porque siguen teniendo miedo a incendiarse. Esa tragedia, digamos, es muy conocida en la vida de los artistas y en la vida del teatro en general. Siempre fue una oportunidad o una obligación para tener que salir y hacer otra cosa a la que usualmente hacían. La Comedia Nacional, cuando cerró el teatro en el 95, en el Solís, en el 98, perdón, bueno, tuvo que recalar con el teatro independiente, encontrar otras salas, ver a su público en otro lado. Entonces nosotros sentíamos, y de ahí la idea del arde, del incendio, es que la pandemia fue una suerte de incendio, ¿no? Que no nos dejó que la gente viniera a la sala, después durante mucho tiempo vino con miedo. Ahora, que todavía la pandemia no se fue, pero ya nos sentimos más seguros adentro de una sala, pero creemos que después de 2 años de pandemia, de cierta manera hay que mostrarle a la gente que nosotros seguimos ardiendo, en el buen y en el mal sentido. La resiliencia. Y además hay pocas cosas más bellas que un edificio ardiendo, ¿no? O sea, debe ser... Bueno, coincido contigo de la estética de la tragedia, ¿no? Puede quedar medio malinterpretado decirlo, ¿no? No, pero digamos, nosotros no andamos quemando el edificio, pero una vez que el edificio arde, cuando lo vemos, no es el fuego, ¿no? Todavía seguimos rendidos a la belleza del impacto de lo que implica el fuego y sabemos que, como Ícaro, que si nos acercamos mucho, ardemos, pero ese arder implica, como el ave fénix, un renacer, una obligación al cambio. Entonces, de cierta manera, nosotros no elegimos la pandemia, no elegimos este incendio y de haberla podido elegir la hubiésemos evitado, porque nos ha traído y a muchas familias en el mundo mucho dolor. Pero una vez que no la elegimos, por lo menos podemos elegir sus costados que sí podemos valorizar. Y ese es el sentido un poco, perdón que lo haya hecho tan largo, pero es un sentido. Está bueno el concepto. Y por ahí, bueno, ya quiero encaminarnos en los títulos que se estrenaron y que se van a estrenar, que son unos cuantos, y un vínculo nuevo quizá con el teatro independiente. Sí, nosotros justamente ahora, nosotros estrenamos ya 3 títulos a principio de año, que se agotaron todas las entradas, y ahora estamos en el segundo ciclo, en la segunda franja de estrenos. En esta segunda franja hay algunas novedades. La primera es que nosotros, después de varios años, recuperamos un vínculo de coproducción con el teatro independiente. Es decir, si el Teatro Nacional, y en este caso la Comedia Nacional, está golpeada, imagínense cuánto más está golpeado el teatro independiente, que dependía su economía muy frágil de esas salas abiertas y que durante 2 años y medio ha tenido que buscar otro trabajo, literalmente. Entonces, una de las obligaciones que creímos con la Comedia Nacional es si íbamos a volver a las salas, si íbamos a volver a hacer teatro, hacerlas con nuestros compañeros y compañeras del teatro independiente. Y por eso, ahora, esta semana, no, la otra, estrenamos una trilogía en el Teatro Stella, en el Stella Italia, o la compañía se llama Teatro La Gaviota. Así vamos a hacer una trilogía que se llama la Trilogía de la Indignación, que son 3 obras con 3 grupos distintos, Kinderspiel, La Emergente y La Gaviota. Y es otra novedad que vamos a hacer funciones de martes a domingo, como la histórica Comedia Nacional hacía en una época que yo no llegué a ver, que hacía funciones de martes a domingo. Entonces, a partir del, si no me equivoco, del 28 de junio y durante todo julio, la Comedia Nacional y el Teatro Independiente va a estar en funciones de martes a domingo. Todos los días va a haber una obra en La Gaviota. Paralelo a eso, nos estamos yendo de gira internacional, estamos invitados representando a Uruguay junto a otros colegas en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, y ahí llevamos una obra que se llama Constante, que es 3 Calderones, Guillermo Calderón, Gabriel Calderón y Pedro Calderón de la Barca, trabajando sobre uno de los temas de Calderón.
Y la última obra es en la Sala Grande del Teatro Solís, que es La Trágica Agonía del Pájaro Azul, que es una obra de una chilena de 30 años que dirige Domingo Milesi. O sea que, como ven, en esta semana... Se estrena el 24 de Se julio. estrena este viernes. El viernes se estrena la obra, el sábado y domingo hacemos preestrenos. Nosotros antes de irnos no estrenamos, pero mostramos un poquito antes de irnos a España. Pero después sí, cuando vuelvan... Sí, y cuando vuelven... Todas estas obras, La Trilogía y La Indignación, que son 3 obras, La Trágica Agonía del Pájaro Azul y Constante, que son 5 títulos, ya están en venta en Ticantel y en boletería de los teatros. Porque durante todo julio y parte de agosto vamos a estar haciendo funciones y bueno, empezamos este próximo viernes con el estreno en la Sala Grande y ya no paramos. Qué bueno. Siento que a veces hay como un poco de prejuicio con la comedia nacional, que lo revirtió en los años anteriores, de eso como de teatro más clásico, más declamado, y vos venís de otra onda completamente distinta, ¿no? De tener como de generar ahí un sacudón al teatro independiente uruguayo desde que arrancaste. ¿Cómo se vincula, digamos, esas dos cosas ahora con tu ingreso a la Comedia Nacional? Sí, por suerte yo agarro un trabajo que ya había, ¿no? La Comedia Nacional tiene hace unos ya 15 años, con toda la gestión anterior, además de Mario Ferreira, de Margarita Musto, donde el elenco se renovó, los títulos se renovaron. Y por suerte yo agarro un camino que ya venía y que puede cuajar tal vez con mi llegada, que es escapar un poco a ese prejuicio o mirada de que la Comedia Nacional hacía solo clásicos o grandes títulos. Exacto, por eso quise hacer hincapié en eso, ¿no? Que había un cambio y se notaba claramente, sí. ¿no? Pero... Y bueno, realmente yo ahora siento, nosotros tenemos un elenco que en su gran mayoría, si no todo, viene del teatro independiente. Es decir, hizo sus armas, se formó, hizo grandes herramientas en el teatro independiente y hoy es parte del teatro, del elenco estable de la Comedia Nacional. Además es eso, Uruguay tiene una Comedia Nacional, un elenco estable, y es el único en Latinoamérica que tiene un elenco estable de este prestigio. No es el único en el mundo, porque la Comédie Française o los teatros en Alemania, en Italia, donde yo trabajo o trabajaba hasta ahora de manera estable, allí sí es mucho más común. Y nosotros muchas veces cuando viajamos a la Ópera de París o a la Comédie Française y decimos, ¡ay, qué hermoso! Y no nos damos cuenta que nosotros en nuestro país hemos sostenido durante 75 años. La Comedia Nacional cumple los mismos años que el Teatro Independiente, que la Federación Uruguaya de Teatros Independientes. Y en general las uruguayas y los uruguayos saben que tienen un teatro fuerte. Pues esa fortaleza se expresa tanto en cómo hemos sostenido estos lugares. No olvidemos que la Comedia Nacional ha sido casa no solo de Estela Medina, Lebón, Isabel Legarra, Andrea Davidovich, nombres de las últimas generaciones. China Zorrilla, que cumple 100 años este año. Taco, que ha dirigido mucho. Margarita Sirgu, que vino y fue su primer directora. Ha sido casa de grandes artistas nacionales que después hicieron carrera internacional y que pasaron. China Zorrilla decía, pasé los mejores 11 años de mi vida adentro de la Comedia Nacional y yo era consciente de que los estaba viviendo mientras estaba allí. Se trata un poco de esto, de no solo ser consciente del prestigio que tiene ser parte de un elenco como la Comedia Nacional, sino también compartir ese prestigio con la ciudad que lo sostiene y con el país que le dio vida, que es Uruguay. Y esa es la idea, ir alternando con el teatro independiente de ahora en más. Estoy pensando, por ejemplo, en el Teatro San Martín, ¿no? De Buenos Aires, que vendría a funcionar, ¿no? Medio como una Comedia Nacional nuestra, pero siempre tiene elencos que van rotando y a veces mezclan figuras quizá más popularmente conocidas de la televisión y uno se las encuentra en tremendos títulos. Claro. Y también está bueno desprejuiciar desde ese punto de vista. Sí, yo creo que abrir y desprejuiciar, voy a ponerlo así, o salir de las dicotomías. Un elenco puede ser de 1000 maneras. Nuestro elenco es distinto al que era el de San Martín, que una de las, por ejemplo, el San Martín tuvo un elenco, ya no lo tiene más. Ahora tiene esta manera de programar y llamar a artistas del medio todo el tiempo. Tener un elenco estable que perdure más allá de los directores artísticos y los directores políticos de los departamentos es importante, protege otra. Es una cualidad más uruguaya y eso no va en desmedro de todo lo que estamos haciendo. Nosotros este año hacemos 3 grandes aperturas. Llamamos a becarios después de 25 años. Hay 6 jóvenes que están haciendo todo el año dentro de la Comedia Nacional. Acabamos de aprobar, vamos a hacer llamado a concursos 8 integrantes nuevos. Y además este año vamos a trabajar
o recuperando la presencia de artistas del medio en las producciones del teatro independiente. Nosotros vamos a terminar el año con Esperando la carroza, en gira por el interior, porque es la Comedia Nacional, y para esa obra va a estar conformada mitad del elenco de la Comedia Nacional y mitad artistas de reconocida trayectoria del teatro independiente, que no van a formar parte de la Comedia Nacional, pero sí van a hacer una obra de la Comedia Nacional al final del año. Entonces tenemos que ser, digamos, más abiertos en esa manera de pensar lo que es un elenco estable. Ya tenemos que cerrar, pero comentanos el título que traen los hermanos Blanco. Roxana Blanco dirige por primera vez una obra de su hermano, de Sergio Blanco, que estrenan a fin de año El salto de Darwin. También en el marco, es un título hermoso, yo hace muchos años dirigí Cassandra y ahora ese personaje vuelve en esta obra y yo los invito a final de año, en octubre, en el Teatro Solís vamos a tener un estreno absoluto de Sergio Blanco por su hermana Roxana, con la que hemos disfrutado mucho viéndola actuar y que va a dirigir por primera vez este título. Y es en el marco también de los 40 años de Malvinas, porque es una familia muy vinculada que perdió un hijo. Bueno, no voy a contar ni adelantar, sí. Pero la verdad que tenemos cosas. Nos quedó para hablar más también de las actas de la obra de Margarita Musto. No nos faltará oportunidad, yo les agradezco y les pedimos a la gente que ya se acerca, porque nosotros tenemos Jueves Populares, la entrada de la comedia es muy barata, y no es barata porque no lo valga, porque hay otros días que sale una entrada normal, pero hay días para que la gente tiene acceso. Los mayores de 60 años los domingos entran gratis a las obras de la Comedia Nacional, así que busquen la manera, la información y los esperamos allí. Bueno, quedamos ya... Muchas gracias. Quedamos ya para otro momento porque también tenemos que charlar sobre el teatro y la crisis, ¿no? Y toda esa discusión que se da, que siempre es bien interesante. Así que muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. A cuenta de otros, entonces. Cerramos por aquí la entrevista con Gabriel Calderón, director artístico y general de la Comedia Nacional. Ya son 10 de la mañana, 13 minutos.